Bien, ahí estoy grabando y les voy a compartir pantalla porque les estaba mostrando y no había compartido pantalla. Les decía, vuelvo de nuevo, eh, las clases, algunas son sincrónicas donde vamos a desarrollar parte de los temas, por ahí los temas más complejos, los que merecen ser explicados y que pueden ustedes llegar a repreguntar. Y hay otras clases que son asincrónicas que está subido el video con la explicación. Les decía recién, de la unidad uno en el campus, tienen dos videos, la parte de procesos productivos, que la primera parte de la clase anterior repasamos un poco ese tema, ¿sí? Ustedes si hacen un link, lo lleva al canal de YouTube, donde tienen la clase sobre todo lo que la explicación de procesos productivos que la semana pasada, el martes pasado, repasamos rápidamente, ¿sí? Pero ahí está el video completo. Y después tienen otro video que también es temática de la unidad uno, el concepto de costos, qué es costo, qué no es costo, ¿sí? Cómo se define, cómo los componentes físico y monetario, ¿sí? La definición de la necesidad cuantitativa y cualitativa. Bueno, esto está explicado en este video que dura 45 minutos. Diferencia entre costo, precio y valor, erogación, costo, gasto y pérdida, ¿sí? Esto ya lo deberían ustedes estar mirando, estos videos. Después, el martes hicimos el primer ejercicio como para ir identificando factores, componente físico y componente monetario, hicimos el ejercicio del taxi. ¿Sí? Eh, Hoy vamos a ver categorización de factores productivos y vamos a empezar con algo de clasificación. El ejercicio práctico que tiene el tema de categorización de factores productivos que vamos a ver ahora en la teoría ya está subido acá. Eso es una clase asincrónica. Ustedes deberían ver este video que hizo Victoria con la solución del caso de la panadería, ¿sí? Eh, donde justamente analizamos la categorización de factores productivos en este video. Hoy voy a aplicar ese tema teórico para que ustedes puedan ver el video entre hoy y el martes. Y vamos a empezar con algunas clasificaciones para ir adelantando. Dos o tres clasificaciones vamos a ver y sobre el final de la clase vamos a hacer un práctico de clasificaciones simples, ¿sí? El tema de los costos en los sistemas de información son dos videos que tienen que ver. Es una clase asincrónica, eso no lo vamos a ver, no hay práctico porque es teórico. Son dos videos, no muy largos, uno es de 15 minutos porque el tema es bastante simple, y otro de 8 minutos, ¿sí? Básicamente ahí en esos dos videos lo que explicamos es cómo se inserta el costo en los sistemas de información de la empresa, el sistema de información de costos o de gestión, y cuál es la diferencia entre el sistema de información de gestión y el sistema de información patrimonial. Eso véanlo porque siempre se pregunta y si tienen dudas nos consultan, ¿sí? No hay práctico de ese tema, es un tema teórico, y está ya abarcado el 100% de la explicación a través de esos videos. No obstante lo cual, si ustedes llegaran, cuando ven el video, llegan a tener dudas, nos consultan el martes, en la clase sincrónica del martes, o nos mandan mail o por el chat, ¿sí? Por el foro. Bien, no sé si está claro, si hay alguna duda. Profe, una consulta. Sí, Lo de clasificación, eso ya sería unidad 3, ¿no? unidad 13, así es, sí, sí. Gracias. Eso lo vamos a estar empezando a ver hoy y lo vamos a terminar la semana que viene. Si ustedes ven el cronograma, está puesto la semana que viene, pero como es un tema un poco más largo, vamos a empezar a adelantar un poquito hoy, así no lo vemos tan comprimido la semana que viene, ¿sí? Bien. Y de clasificación hoy vamos a empezar a ver un práctico de clasificación simple, que es el práctico creo que 3 o 4, no me acuerdo, y el otro práctico ya está subido acá de clasificación, el video. Y después de variabilidad también hay un práctico que está subido el video y el otro lo vamos a ver en clases, ¿sí? Bien, bueno, vamos a arrancar con categorización de los factores productivos.
Bien, voy a agregar el chat por las dudas. Sí, si me consultan, lo único no quiero que moleste. Ahí está. Sí, la clase la estoy grabando. Así, bien. A ver, vamos a empezar con esto de categorización de los factores productivos. Ya vimos la clase anterior, que analizábamos el proceso productivo desde la óptica de la economía y en particular de la teoría de la producción, ¿sí? Y dijimos que en los procesos productivos intervienen distintas categorías de factores productivos y enumeramos 6 categorías de factores productivos, ¿sí? Los bienes intermedios, servicios intermedios, bienes de capital, el capital financiero, recursos humanos y recursos naturales, ¿sí? Es decir, son distintos factores o variables que se usan en el proceso de transformación, se consumen en las acciones, ¿sí? Y tienen distintas características y merecen ser analizadas separadamente porque cada uno de esos factores con su característica genera distintos compromisos, distintos riesgos, distintas contingencias a la hora de costear, ¿sí? Y eso lo tenemos que saber, ¿sí? Tenemos que saber, digamos, las distintas características que pueden llegar a tener los factores. No es lo mismo manejar un recurso humano que una máquina o que un material. Y no solo que no es lo mismo manejarlo, sino que tienen distintos riesgos de ociosidad, de sobrecostos, ¿sí? De pérdida de potencialidad, que van a hacer al proceso de costeo. Entonces tenemos que conocer esos factores, cómo se comportan, al menos en grandes rasgos, para poder analizar, ¿sí? Vamos a decir que los factores son las sustancias con las que están hechos los objetivos productivos. Sí, ¿alguna consulta, chicos? Si hay consultas, chicos, activen el audio y si no les pido que lo desactiven, si no se siente ruido de fondo. Creo que acá hay... Ahí está. Bien. A ver, ya vimos esto es la unidad económica o la unidad productiva que habíamos dicho para recordar, compra factores en un mercado de factores, los usa, los combina, los consume en acciones productivas que hacen al proceso de transformación de los factores para obtener objetivos productivos que venden en el mercado de productos, ¿sí? Nosotros vamos a poner la lupa en el proceso de combinación acá, desde que el factor se adquiere e ingresa al ente hasta que sale el objetivo productivo. Y esto que pasa acá adentro, creo que les había comentado, no puede ser visto como una caja negra, donde yo me abstengo de analizar qué pasa ahí adentro. Tengo que analizar minuciosa y detalladamente qué pasa en esa caja negra, ¿sí? Cómo es el proceso de combinación, cómo es el proceso de aprovechamiento, cómo se va transformando el factor, en qué etapa es crítica, cuál no, cuál me puede atrasar el proceso, cuál me puede generar sobrecostos. Es decir, esto lo necesito analizar en detalle, ¿sí? La etapa de combinación. Esa etapa de lo que ocurre adentro del ente, desde que el ente compra el factor en el mercado externo y sale el objetivo productivo, podemos diferenciar 3 grandes momentos, ¿sí? 3 grandes momentos que están ahí esquematizados en ese esquema. El momento de adquisición de los factores, donde las 6 categorías de factores productivos que dice la teoría de la producción se pueden adquirir, ¿sí? Por supuesto que cada tipo de factor, cada categoría tiene su mecanismo de adquisición, ¿sí? No es lo mismo comprar un recurso humano que comprar una máquina, que comprar 10 metros cuadrados de madera o 2 cajas de clavos, ¿sí? No es lo mismo ir a pedirle plata al banco, capital financiero, que ir y extraer recursos naturales.
Fíjense que el momento de adquisición presenta particularidades en cada tipo de factor, ¿sí? En algunos se hace un contrato, en otro está muy normado por la ley, en otro no se hace, no hay que hacer nada, es muy fácil adquirir el factor, ¿sí? Bien. Les decía, tenemos tres momentos: el momento de adquisición, el momento de empleo o de uso del factor y el momento en que se obtiene el objetivo productivo, ¿sí? Entre esos tres momentos puedo diferenciar dos etapas. Acá está la primera etapa, delta T1, y delta T2 es la segunda etapa. Entre el momento de adquisición y el momento de empleo tengo la etapa de disponibilidad de los factores, ¿sí? Y entre la etapa de empleo y la etapa de producción tengo la etapa de combinación de los factores. Acá es a donde se dan las distintas acciones: corte de la madera, ensamble de la madera, pintado de la silla, ¿sí? Se obtiene el objetivo productivo cuando termina la última acción productiva. Ahora vamos a concentrarnos un poquito en esto, en la etapa de disponibilidad de los factores, que va desde el momento en que adquiero el factor hasta que lo uso. El costo se da cuando yo empleo el factor. ¿Cuándo lo empleo? Cuando lo uso en el proceso productivo. Ahí agota su potencialidad productiva, de manera gradual o de manera inmediata. Este es el momento de empleo, que es a donde se da el costo, cuando lo consumo en alguna acción productiva. Ahora, hay una etapa previa que es de disponibilidad de los factores, que también merece ser analizado. Y también el momento en que adquiero el factor. Eso tengo que verlo un poquito, ¿sí? Vamos a esta primera etapa a ver algunas particularidades, como para entender algún comportamiento de algunos factores, ¿sí? Nos vamos a parar a analizar la etapa de disponibilidad, que empieza con el momento de adquisición del factor y termina con el momento en que se emplea o se usa el factor. En el momento de adquisición lo que voy a analizar de los factores es el compromiso de adquisición, ¿sí? ¿Qué voy a analizar? Si el factor me genera restricciones en la cantidad que tengo que adquirir o no. Si tiene alguna restricción en la cantidad que tengo que adquirir o no, ya sea impuesta por el afuera o no impuesta, o imposiciones internas. La etapa de divisibilidad del factor voy a analizar cuando el factor ya está dentro de la empresa, una vez que pasó la etapa de adquisición, sino cuando lo tengo guardado el factor. Voy a analizar si el factor se puede usar y fraccionar en distintas unidades. Es decir, voy a analizar la divisibilidad del factor. Y en el momento de empleo voy a analizar la transferibilidad de los factores. La transferibilidad tiene que ver con uso alternativo de los factores o alternativas de no uso en el presente, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es eso. Es decir, vamos a ver tres clasificaciones vinculadas con la etapa de disponibilidad de los factores, y esas tres clasificaciones tienen que ver con analizar qué pasa en el momento de adquisición, qué pasa mientras está estoqueado, qué pasa cuando lo uso, ¿sí? Momento de adquisición, etapa de disponibilidad, estoqueo, momento de empleo de los factores, ¿sí? Vamos a analizar esas tres clasificaciones. Vamos con la primera, me paro en el momento de adquisición y voy a categorizar los factores en función del compromiso de adquisición, ¿sí? Voy a decir lo siguiente: cuando yo analizo el compromiso de adquisición de los factores, lo que tengo que conocer es que hay ciertos factores que tienen condicionamientos que me impone el proveedor al momento de comprarlo, ¿sí? De tal manera que a mí me obligan a contratar cantidades mínimas de ese factor, por ahí que no son las que necesito, ¿sí? Esto implica una restricción a la libertad de comprar el factor, ¿sí? Y un riesgo de ociosidad, de tener que comprar sobredimensionado el factor. A ver, les voy a poner un ejemplo extremo. Vamos a un ejemplo extremo. Supónganse que yo tengo la posibilidad, quiero poner una carpintería y tengo la posibilidad de, tengo la maquinaria acá en el garage de mi casa, pero no puedo usar el garage de mi casa, conozco de carpintería y tengo la posibilidad de armar esa maquinaria para montar una carpintería y vender, tengo el cliente, le puedo vender 100 sillas por mes, no tengo lugar físico, ¿sí? No tengo lugar físico a donde construir las 100 sillas por mes que me está pidiendo el cliente, y todos los otros factores lo tengo. Entonces consigo una fábrica grande que me alquilan, ¿sí? Me alquilan
Y yo en esa fábrica, tal como armo mis máquinas y dimensionado, las 100 sillas por mes que me está pidiendo el cliente, las armo en 15 días. En 15 días construyo las 100 sillas que me está pidiendo. Yo no puedo ir y decirle al dueño del local que me está alquilando, de la fábrica, decirle, yo te alquilo, pero te alquilo del 1 al 15 de todos los meses. De tal manera de yo cumplir con mi producción el otro mes de nuevo del 1 al 15 y logro producir las 100 sillas que tengo que producir, que es mi objetivo productivo, y con eso estoy bien, con ese nivel de actividad. No, el dueño del local, de la infraestructura, me va a decir, no, te alquilo de manera mensual y un contrato a 36 meses o a 5 años, no sé. Entonces, ahí tengo una restricción, por más que necesite menos cantidad de unidades de tiempo de alquiler, tengo una restricción a la cantidad que me imponen comprar, ¿sí? Pasa también a ver con la energía eléctrica. Por ejemplo, yo voy y contrato energía eléctrica y digo, le digo a EDEA, yo necesito, en el verano tengo más actividad porque, no sé, soy una heladería. En el verano necesito contratar una cantidad de potencia de 100 kilovatios en el verano, por mes. Pero en invierno necesito con 20 también, estoy bien porque tengo menos máquinas prendidas, produzco menos. EDEA me va a decir, no, el contrato es anual. Usted decide hacer 20 kilovatios del año o 100 kilovatios del año, ¿sí? Y puede hacer un cambio al año. Entonces, ahí también hay una restricción en la cantidad que tengo que adquirir del factor, ¿sí? O que puedo adquirir, impuesta por el proveedor, ¿sí? Otro caso, no sé, yo soy una panadería, ¿sí? Necesito kilos de harina. Ahora, para que el negocio sea rentable, yo tengo que ir a comprarla al molino harinero, ¿sí? El molino, no voy a ir al supermercado a comprar paquetes de harina, ¿sí? Y si soy una panadería grande, no hay problema. Si uso 10 bolsas por día, 10 bolsas de 50 kilos, el molino harinero vende la bolsa de 50 kilos de harina, ¿sí? Si uso, no sé, una bolsa por día, 2, 3, 4, 5, no hay problema, porque voy al molino harinero y compro 2, 3, 10, a lo sumo me durarán 2, 3, 4, 5 días. No hay problema. Ahora, si soy una panadería muy chiquita y no sé, uso 3 kilos de harina por día, cuando yo voy a comprar harina al molino harinero, por ahí me dice, no, vendo bolsas de 50 kilos y un mínimo de 10 bolsas. Entonces me obliga a comprar una cantidad que no es la que necesito en el corto plazo, ¿sí? No es esto que impida que pare o frene el proceso productivo. Lo único que tengo que saber es que estas restricciones en la adquisición de los factores me pueden generar ociosidad, ¿sí? Puede ser que yo compre toda la harina que me obliga a comprar el molino harinero y después no pueda usar toda, se me pudra y pierda harina. Puede pasar eso, tiene ese riesgo. Puede ser que yo tenga que pagar el factor de potencia EDEA por todo el año y esté sobredimensionado durante el invierno y bien dimensionado en el verano y tenga ociosidad en el uso de la potencia eléctrica durante los meses de temporada baja, ¿sí? O sea, los factores de adquisición comprometida tienen el riesgo de generar ociosidad, son más riesgosos, ¿sí? Después, en general, uno pensaría en la mayoría de los factores, estoy dando casos extremos y casos en donde se da restricción en la adquisición de los factores, pero la mayoría son de libre adquisición, ¿sí? Vamos a definir un poquito eso. Vamos acá, por ahí ahí está explicado, pero este es el cuadrito que mejor resumen. Desde el punto de vista del compromiso de adquisición, los factores se clasifican en dos categorías: factores de libre adquisición y factores de adquisición comprometida. Esas son las dos categorías. ¿Cuáles son los factores de libre adquisición? Los que la empresa decide la cantidad a adquirir. Necesito 3 kilos, puedo comprar 3 kilos. Necesito 158 kilovatios, puedo comprar 158 kilovatios. Es decir, la empresa decide cuánto comprar y no hay ninguna restricción a la cantidad que decide comprar la empresa y puede comprar, ¿sí? Los factores de adquisición comprometida son los que la cantidad a comprar es una decisión externa. Yo necesito 3 kilos de harina, voy al molino harinero, me dicen no, como mínimo 10 bolsas de 50 kilos, ¿sí? Voy a EDEA, le digo, necesito 100 kilovatios en verano y 20 en invierno. No, una potencia contratada tiene que durar 12 meses, ¿sí? Hacemos un contrato anual.
¿sí? Entonces esos son los de adquisición comprometida. ¿Cuáles son más riesgosos? Obviamente los de adquisición comprometida porque tienen el riesgo de ociosidad. Yo los de libre adquisición puedo dimensionar cuánto voy a necesitar y si dimensiono bien cuánto voy a necesitar, compro y no voy a tener sobredimensionamiento de tal manera que me sobren o pierda factores. En cambio los de adquisición comprometida sí está ese riesgo, ¿sí? Bien, a ver, un ejemplo acá, es justamente parecido al que daba, para poner un ejemplo del caso de la panadería que está resuelto el video. Victoria armó el video. Voy a cortar acá para... la energía eléctrica tiene dos componentes, la factura de energía eléctrica. El componente fijo, que es el derecho de uso mensual y la potencia contratada mensual, y los kilowatt-horas que se consumen por el uso de la maquinaria productiva. Los kilowatt-horas son de libre adquisición, porque yo necesito más kilowatt-horas para mover más la maquinaria productiva, prendo la máquina productiva y saca energía de la línea. ¿Sí? Esos son de libre adquisición. En general la empresa distribuidora o la proveedora nunca me impone restricciones. Aunque una época, acá Argentina es muy raro, hubo una época en Argentina que había restricciones a tomar energía eléctrica de la línea. Había cortes porque todo el sistema eléctrico no llegaba a generar energía para todos los demandantes, entonces había restricciones en el aprovisionamiento de la fuerza motriz o de los kilowatt-horas. Ahora, el derecho de uso, ahí sí tengo una restricción porque la empresa distribuidora me obliga a contratar un derecho de uso por unidad de tiempo con un compromiso mínimo, ¿sí? Y entonces por más que necesite menos yo, no me va a vender. Yo no le puedo decir, quiero el mantenimiento de la línea pero solamente 15 días al mes, porque los otros 15 días tengo la fábrica cerrada. Me va a decir, no, si vos contratás el arribo, el medidor, yo te tengo que cobrar todo el mes, ¿sí? Y la potencia con un contrato anual. ¿Sí? No la podés mover por año. A fin de año, si está sobredimensionada, bajala, pero rige para todo el año. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguno activa el micrófono si tiene dudas o por el chat? ¿No? Bien. Vamos a la divisibilidad de los factores. Ahora ya me planto para hacer el análisis no cuando estoy comprando el factor en el momento de adquisición, sino que analizo si la unidad del factor en que está estoqueado el factor es fraccionable o no, divisible o no. ¿Sí? A ver, vamos a identificar acá. Este es el mejor cuadrito para esquematizar lo que estamos analizando, ¿sí? Dijimos, tenemos el momento de adquisición, el momento de empleo y el momento en que está estoqueado el factor, ¿sí? Y el momento en que está estoqueado el factor. En el momento de adquisición tengo la unidad en que adquiero el factor. Esa es la unidad de adquisición, ¿sí? En el momento que está estoqueado tengo la unidad de disponibilidad del factor, ¿sí? La unidad en que está estoqueado el factor. Y en el momento en que empleo o uso el factor, tengo la unidad de servicio o la unidad de uso del factor, ¿sí? Que muchas veces coincide y muchas veces no coincide. ¿Sí? Hay factores que se compran, se disponen y se usan en la misma unidad, y hay factores que se compran, se disponen y se usan en unidades distintas, ¿sí? A ver, para poner un ejemplo, para poner un ejemplo simple, bueno, el mismo ejemplo de la energía eléctrica, los kilowatt-horas, estoy hablando de la energía eléctrica que uso por hora. El adquiero en kilowatt por horas, ¿sí? Me lo miden con un medidor cuántos kilowatt pasan por una hora, en una hora, ¿sí? Esa es la unidad de adquisición. Se disponen kilowatt horas para ser usados. ¿Qué se usan? Kilowatt horas, ¿sí? Ahí hay coincidencia de la unidad, ¿sí? Entonces ahí vamos a decir, cuando hay coincidencia de la unidad es un factor perfectamente divisible, ¿sí? Es un factor perfectamente divisible. Ahora vamos a otro caso extremo, ¿sí? Factores en que se adquieren en una unidad, se disponen en otra unidad y se usan en otra unidad. Por ejemplo, una máquina.
¿sí? Una máquina de corte, ¿sí? ¿Yo qué compro cuando compro la máquina? Una máquina ensambladora automatizada que hace sillas de manera automática. La unidad que compro es la unidad máquina. Compro una máquina. Ahora, la unidad de servicio son las horas máquinas o cantidad de sillas que me hacen en una hora esa máquina, ¿sí? Yo ahí lo que tengo que ver es cómo empleo ese factor, y lo empleo en horas que afecto al proceso productivo. No es que afecto la máquina y usé la máquina y no sirvió más la máquina. Lo que afecto son horas de uso de la máquina, ¿sí? A ver, para clarificar, vamos a ver vamos a decir dos cosas. Perdón, me fui de acá, esto. Vamos a hablar de dos tipos de divisibilidad, ¿sí? Divisibilidad en la adquisición y divisibilidad en el empleo, ¿sí? La divisibilidad en la adquisición tiene que ver con si coincide la unidad de adquisición con la unidad de empleo, vamos a decir que el factor es divisible. Y si coincide la unidad de y la divisibilidad en el empleo, vamos a decir que si coincide la unidad de disponibilidad con la unidad de empleo o de servicio, el factor es divisible. Y si no coinciden, es no divisible. Es decir, la divisibilidad lo vamos a analizar desde dos ópticas: la divisibilidad en la adquisición y divisibilidad en el empleo. En el empleo significa comparar la unidad de empleo con la unidad de disponibilidad. En la adquisición significa comparar la unidad de empleo con la de adquisición. Siempre la divisibilidad es con respecto a la unidad de empleo, ¿sí? ¿En qué unidad uso el factor? ¿Contra qué unidad lo compra? ¿O contra qué unidad lo dispongo? ¿Sí? A ver, vamos primero al ejemplo, que se va a entender más fácil con el ejemplo que si le doy, y después volvemos para atrás para explicar conceptualmente, pero ya sobre el ejemplo visto. Tres casos, surgen esto del caso de la panadería, ¿sí? Tres factores distintos, ¿sí? Harina. Para que a la panadería le resulte rentable, ¿sí? Y por los volúmenes de producción, compra bolsa de harina de 50 kilos en el molino harinero, ¿sí? La unidad de adquisición es la bolsa. No puede ir a comprar kilos. El molino harinero no le vende kilos, le vende bolsas de 50 kilos. Incluso hasta le puede poner una restricción como mínimo 10 bolsas o pallet de 10 bolsas, ¿sí? Pero compra en una unidad mayor, ¿sí? Bolsas de 50 kilos. Esa es la unidad de adquisición. La panadería compra la bolsa de 50 kilos. Ahora, una vez que compró la bolsa y tiene la bolsa en el depósito de harina, dispone de kilos. Ya está en condición de fraccionar eso que compró en una bolsa de 50 kilos e incluso hasta puede llegar a guardar. Si usó media bolsa, guarda media bolsa para mañana, guarda 25 kilos. Ya, digamos, está en potestad del fraccionar, una vez que está estoqueado, ese factor que compró, que fue la harina. Es decir, la unidad de disponibilidad ya es una unidad menor, es el kilo. Admite la posibilidad de fraccionamiento de estoqueo en el estoqueo. Y la unidad de servicio es el kilo, ¿sí? Kilo o gramos. Kilos y gramos son una unidad equivalente. 1000 gramos es un kilo, ¿sí? ¿En qué uso la unidad de servicio, que es la unidad de empleo, es en qué unidad uso el factor? Y consumo kilos. 1,5 kilos. De acuerdo a la receta, para hacer un pastón, para hacer 10 kilos de pan, y necesitaré consumir 8 kilos de harina, ¿sí? Pero uso kilos, ¿sí? Entonces, unidad de adquisición bolsa, unidad de disponibilidad kilo, unidad de servicio kilo. Y ahí comparo. ¿Es divisible en la adquisición si coincide la unidad de servicio o unidad de empleo con la unidad de adquisición? Como no coincide, yo uso kilos y compro bolsas, digo que es no divisible en la adquisición, porque esta unidad no coincide con esta. No divisible en la adquisición, ¿sí? Y la divisibilidad en el empleo la analizo comparando la unidad de uso o unidad de servicio con la unidad de disponibilidad. Acá sí coincide, voy a decir, es divisible en el empleo. No divisible en la adquisición, divisible en el empleo, ¿sí? La amasadora, una máquina, la máquina que hace el proceso de amasado. Compro máquina, ¿sí? Dispongo la máquina, tengo ahí la máquina guardada o puesta en el parque productivo, ¿sí? Pero no uso, lo que uso son horas hombre
que está funcionando, horas máquinas, perdón, que la máquina está funcionando, horas máquinas de funcionamiento. Eso es lo que afecta al proceso, ¿sí? Es el uso de la máquina. Horas máquinas, se miden horas máquinas en tiempo de uso. Y ese tiempo de uso tiene una determinada capacidad productiva, ¿sí? Entonces, compré máquinas, dispongo máquinas, uso las horas de esa máquina. Entonces, acá voy a decir, comparo divisibilidad en la adquisición, comparo unidad de servicio con unidad de adquisición. No coincide, es no divisible en la adquisición. Divisibilidad en el empleo, comparo unidad de servicio con unidad de disponibilidad, no coincide, es no divisible en el empleo, ¿sí? Es decir, no divisible en la adquisición, no divisible en el empleo. Bien, y la fuerza motriz coincide, como decía recién, la unidad de adquisición, la unidad de disponibilidad y la unidad de servicio. Entonces este es divisible en la adquisición y divisible en el empleo, ¿sí? A ver, el que es divisible en la adquisición y en el empleo, la fuerza motriz es perfectamente divisible. Se llama que el factor es perfectamente divisible porque es tanto divisible en la adquisición como en el empleo. La máquina amasadora, que es no divisible en la adquisición y no divisible en el empleo, es indivisible. Indivisible. Y la harina, que es no divisible en la adquisición, pero divisible en el empleo, es parcialmente divisible, ¿sí? A ver, ¿por qué analizamos esto? ¿Cuáles son los factores más riesgosos? Estos, los que son indivisibles o no divisibles. No son divisibles ni en la adquisición ni en el empleo, ¿sí? Si yo compro una máquina que puede funcionar 24 horas y mi nivel de producción lo hago trabajando 5 horas con la máquina, me genera ociosidad la máquina y no puedo hacer nada. Con el kilowatt consumo menos, porque consumo en función de las horas que están funcionando la máquina. En función de 5 horas consumo kilowatt y después cuando apagué la máquina no tengo que consumir y no tengo riesgo de ociosidad con el kilowatt hora. Ahora con la máquina sí, porque tengo una máquina sobredimensionada y que voy a tener que comprar para el mayor nivel de producción, ¿sí? La harina tiene riesgos, pero menos, porque tengo que comprar una fracción más grande, pero ya tengo disponibles fracciones más chicas y puede ser que me sobra y se me pudra, pero van a ser menores cantidades, ¿sí? El riesgo, esto tiene gran riesgo de ociosidad, este tiene menor riesgo de ociosidad y este no tiene riesgo de ociosidad, ¿sí? El parcialmente divisible es un poquito menos riesgoso y el divisible no presenta riesgos de ociosidad o de sobredimensionamiento del factor. Bien, esto es lo que decía. Si es divisible en la adquisición y en el empleo, el caso del kilowatt hora es perfectamente divisible. Si es no divisible en la adquisición, pero sí en el empleo, es parcialmente divisible. Y si no es divisible ni en la adquisición ni en el empleo, como en el caso de la máquina, ¿sí? Ahí estamos ante un factor indivisible. Ustedes me podrán decir, falta una categoría. No puede ser que sea divisible en la adquisición y no divisible en el empleo, es decir, que coincida la unidad de adquisición con la unidad de servicios, esto coincida y después no coincida la unidad de disponibilidad con la de servicios, eso no puede ocurrir. No puede pasar que un factor sea divisible en la adquisición y no divisible en el empleo, no existen. Se dice que la divisibilidad en la adquisición necesariamente se transfiere a la divisibilidad en el empleo, ¿sí? Porque si ya lo compro fraccionado, lo voy a poder disponer fraccionado y lo voy a poder usar fraccionado, ¿sí? Esa es la idea. Bien. Bueno, acá está esquematizado, por ahí esto resume, factores divisibles, coinciden las tres unidades, si esta coincide con esto, divisible en la adquisición, si la unidad de disponibilidad coincide con la de servicio, divisible en el empleo. Factores divisibles o perfectamente divisibles, ¿sí? Después tengo el otro caso, que la unidad de adquisición no coincide con la de empleo o la de servicio, ¿sí? No divisible en la adquisición, pero sí divisible en el empleo. Factores parcialmente divisibles, ¿sí? Como en el caso de la harina. Este es el caso del kilowatt hora. Y factores que no coinciden la unidad de adquisición con la de servicio, pero tampoco coincide la de disponibilidad con la de servicio. Esto es factor indivisible, ¿sí? Porque es no divisible en la adquisición y en el empleo. La máquina amasadora. Menos riesgoso, un poquito más riesgoso, lo máximo de riesgoso, los indivisibles. Cuando yo compro factores indivisibles, tengo que analizar bien la cuantía del factor o el dimensionamiento del factor que voy a comprar, porque tengo que saber que eso me genera riesgos de ociosidad que a veces son irreversibles, ¿sí?
Bueno, esto tiene que ver con la potencialidad de estar sobredimensionado y generar ociosidad, que es lo que decíamos recién. Bien, y el último análisis de categorización de los factores tiene que ver con el momento de empleo, ¿sí? Cuando uso el factor, analizo esta categoría de factor y voy a analizar dos clasificaciones, ¿sí? Referidas a los factores en el momento de empleo. Transferibilidad en el tiempo de los factores y transferibilidad en el espacio de los factores, ¿sí? Cuando hablo de transferibilidad en el tiempo o en el espacio, siempre estoy parado en el momento de empleo y estoy hablando si la unidad de uso del factor, la unidad de servicio, tiene usos alternativos, voy a decir que es transferible en el espacio, y si tiene usos posteriores, voy a decir que es transferible en el tiempo. Vamos a poner un ejemplo, va a ser más fácil. A ver, vamos acá al ejemplo. Acá, vamos al esquema. Transferibilidad en el tiempo, ¿sí? Vamos a hablar de transferibilidad en el momento de empleo del factor en el tiempo, ¿sí? Ahí tengo dos categorías, transferible en el tiempo, intransferible en el tiempo. Cuando un factor es transferible en el tiempo, si llegado el momento de empleo lo puedo usar ahora, o si decido no usarlo ahora, lo puedo usar en el futuro. Son los típicos factores estoqueables. Harina para una panadería, ¿sí? La tengo guardada y digo, ¿puedo usar harina ahora? ¿Sí? Voy a usar harina. No, decido no usarla ahora. ¿Puedo usarla mañana, lo que me sobró hoy? ¿O decidí no hacer el proceso productivo? Sí. Entonces, ese factor es transferible en el tiempo, ¿sí? Es estoqueable o almacenable. No tiene tanto riesgo de pérdida. Si no lo uso hoy, no importa, lo uso mañana. Bien. Ahora, hay otros factores que son intransferibles en el tiempo, no almacenables. Es decir, si no lo uso hoy, lo pierdo. Por ejemplo, la mano de obra. Yo contrato un oficial amasador. Y decido que hoy no produzco porque, no sé, no hay luz o se rompió la máquina o mañana va a haber huelga y nadie va a salir a comprar pan entonces hoy no produzco. Al oficial amasador que fue a trabajar hoy, si no lo uso hoy y sus horas contratadas no las afecto hoy al proceso productivo, no le puedo decir no te pago o vení mañana por las horas que no viniste hoy, por las horas que no trabajaste hoy. No, ya da derecho a cobro y las horas que no uso hoy de ese factor que es un recurso humano, las pierdo, ¿sí? Entonces, eso es un factor intransferible en el tiempo o no almacenable. Por supuesto que estos no almacenables tienen mucho más riesgo de pérdida inmediata. No los uso, perdí. El almacenable, no hay problema. En el almacenable, ¿sí? En el almacenable yo puedo comprar cantidades sobredimensionadas y no tener problemas, ¿eh? Bien, eso es la transferibilidad de tiempo. Factores que se pueden almacenar, no hay grandes riesgos, lo puedo usar posteriormente. Factores que no se pueden almacenar, hay riesgos porque no los puedo usar posteriormente. El típico caso es la mano de obra, en el factor intransferible en el tiempo. Y después, en el momento de empleo, también se analiza la transferibilidad en el espacio, ¿sí? La transferibilidad en el espacio tiene que ver con el uso alternativo del factor. Si el factor admite usos alternativos o no admite usos alternativos, ¿sí? En el momento de empleo, el factor lo puede usar en un proceso productivo A, en un proceso productivo B, en un proceso productivo C, en un proceso productivo Z, sí. Entonces es un factor flexible, transferible en el espacio, ¿sí? Tiene menos riesgos de pérdida o de no poder usarlo. Supónganse que, soy una panadería, ¿sí? Harina, compro harina. Y harina puedo usar para hacer pan, pero también para hacer facturas, para hacer torta, ¿sí? Entonces es un factor transferible en el espacio, flexible. Lo puedo afectar a diversos procesos, ¿sí? A diversas líneas de producto, ¿sí? Ahora, no sé, dulce de membrillo que uso para hacer facturas, si no hago facturas no lo puedo usar para otra cosa. Es intransferible en el espacio, sirve para una línea de producto y un proceso productivo, ¿sí? La mano de obra. Y si yo al oficial amasador contraté un oficial, un peón de cuadra para la panadería, ¿sí?
Y si yo lo contrato para el proceso de amasado, pero si ya terminé el proceso de amasado, lo puede usar para el proceso de horneado y no tiene problema, o puede barrer la cuadra, la panadería, bueno, en ese caso la mano de obra es un factor transferible en el espacio, es flexible. ¿Eh? Ahora, ¿cuáles son los factores? La otra categoría, los factores intransferibles en el espacio, o sea, rígidos, no flexibles, son los que no admiten uso alternativo. Mismo ejemplo, la mano de obra. El oficial, el peón de cuadra que contraté, dice, yo soy oficial amasador. Bueno, terminamos de amasar, vamos a hornear. No, yo no soy oficial horneador, yo soy amasador. Bueno, entonces ahí el factor mano de obra se me volvió rígido, intransferible en el espacio y pierde potencialidad productiva y me puede generar ociosidad que no voy a poder manejar porque solamente hace un solo uso del factor. ¿Sí? Por supuesto, de nuevo, los factores rígidos, intransferibles en el espacio que admiten un solo uso y no admiten usos alternativos son mucho más riesgosos que los flexibles, ¿sí? Si ustedes me dicen cuáles factores hay que ponerle la lupa a la hora de manejar o gestionar, y los que son de adquisición comprometida tengo que analizarlo bien en el momento de compra, los que son indivisibles los tengo que analizar bien, los que son intransferibles en el espacio e intransferibles en el tiempo los tengo que analizar bien para no comprar de más porque lo pierdo, lo que no puedo usar, ¿sí? En esos tengo que poner la lupa. Bien, bueno, acá hay unos ejemplos que se los dejo para que los vean ustedes. Está el video de la panadería que trata sobre estos temas para que ustedes puedan analizar el tema de categorización de factores productivos. Bien, ¿alguna duda, chicos? Voy a activar acá el chat. Profe, sí, yo le hago una pregunta. Sí. Manuela. Sí, cuando hablaba de la transferibilidad en el tiempo, el tema de si son estoqueables o no, Sí. Y nombró el caso de la harina, ¿se mide de hoy para mañana? Porque, por ejemplo, la harina en cierto punto tiene una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad que ya no se puede usar. Sí. Pero es más bien a corto plazo que se mide. Sí, no es de hoy para mañana. Digamos, perdón, apago acá el micrófono porque si no, ahí. Perdón, no es de hoy para mañana. Es, digamos, si admite un uso posterior. Por supuesto que esto no termina siendo blanco o negro, porque como dice Manuela, no es que un factor dura toda la vida o se agota hoy. Cuando hablamos de factores intransferibles en el espacio es, si no lo uso hoy, lo perdí. Si no lo uso hoy, lo perdí. ¿Sí? La mano de obra. La mano de obra que tengo contratada hoy vino a trabajar. Yo no pude trabajar porque no había luz, se rompió la máquina, igual le tengo que pagar esas horas que el empleado fue y que yo no fueron productivas, no lo pude afectar esas horas al proceso productivo, se perdieron. Ese es un típico factor intransferible en el espacio. ¿Sí? Ahora, la harina, es cierto, yo lo puedo usar mañana, lo puedo usar pasado, traspasado, la semana que viene, el mes que viene. Ahora, no lo puedo usar dentro de 3 años porque se va a podrir, ¿sí? Igual, aunque tenga un periodo de vencimiento, sea más corto, más largo, es transferible en el espacio porque admite su uso posterior. Admite su uso posterior, ¿sí? Entonces, en definitiva, para responder a la pregunta, la harina, más allá de que se venza, no sé, en una semana, un mes, 3 meses, dura un poco más la harina, ¿no? Tiene un vencimiento un poquito más largo, es transferible porque ante la alternativa de su no uso presente puede ser usado en otro momento. Por supuesto que cuanto más corto es el periodo de vencimiento, por más que sea transferible en el tiempo, más riesgoso es, ¿sí? Hasta el momento en que el vencimiento es inmediato y ya no lo puedo transferir para mañana. Ese es el máximo riesgoso y ahí ya digo que es intransferible en el tiempo. Es el que no use hoy, no lo puedo usar mañana. Ese es el intransferible en el tiempo. ¿Sí? Los otros son transferibles en el tiempo, algunos muy transferibles, si quieren, no vencen nunca. No sé, la madera, si estoy haciendo sillas, capaz que digo, me puede durar la madera 10 años si la tengo bien guardada, ¿no? No se humedece, nada. O me puede durar, no sé, una semana si es la levadura o la leche, no sé. ¿Sí? No sé si está contestada, Manuela, la pregunta. Sí, perfecto, gracias, profe. Bien. Chicos, ¿alguna duda de esto?
¿Qué tal? Una consulta. Sí, En cuanto a la transferibilidad en el espacio, sí. ¿solo es de un proceso de un producto a otro producto o se puede poner, por ejemplo, trasladar de un local de ventas a otro o un local de producción a otro? Cuando hablamos de transferibilidad en el espacio, hablamos de uso alternativo. Uso alternativo no lo uso en una parte del proceso para hacer otro producto o el mismo producto en otra etapa del proceso. Si no admite eso, es intransferible en el espacio, ¿sí? Ese es el que es rígido, rígido. Ahora ya empieza a ser transferible, por ejemplo, en una carpintería, el oficial cortador. Yo hago solo sillas, ¿no? Yo hago solo sillas. El oficial cortador terminó de cortar o se rompió la máquina de corte, ¿sí? Y no puedo cortar más. Le digo, bueno, anda a barrer la carpintería. Anda a pintar el frente de la carpintería porque hoy no hay trabajo. Anda a ayudar a ensamblar. Anda a ayudar a pintar. Si admite eso, puede trabajar en otra acción del proceso productivo. Bueno, ya eso me habilita a decir que es transferible. Es transferible en el espacio. O lo puedo afectar también a otra actividad, incluso a otra función, como decían recién en el ejemplo, está en producción. Es más, ya lo saco de función y ya no lo mando a otra acción del proceso productivo. Anda a ayudar al proceso de venta. Anda a ayudar a ordenar el local, el depósito de productos terminados. Bueno, es transferible en el espacio. Anda, no sé, a hacer cualquier otra función que no sea la para la cual está contratado y lo puede hacer y la hace bien, ¿sí? Rinde. Entonces ahí es transferible en el espacio. ¿Sí? ¿Quedó claro, Lautaro? ¿Sí? Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos, de esto? Básicamente, a ver, no es la idea que estudiemos teoría de la producción ni lleguen a ser ingenieros, sino lo que tiene que ver esto es una visión para que ustedes entiendan que hay factores que son más riesgosos de otros factores que son menos riesgosos. El generador o el gestionador del proceso productivo y el analista en costos participa un poco de gestionador del proceso productivo, tiene que conocer cuáles son los factores más riesgosos y son los que presentan estas características. Los de adquisición comprometida, los que no tienen uso alternativo, los que no se pueden estoquear, ¿sí? Los que no se pueden fraccionar. Esos son más riesgosos y hay que poner la lupa a la hora de contratar y de usar, porque en esos factores es a donde se dan los desvíos en general de costos. Básicamente eso les tiene que quedar como concepto. Bien. Vamos a ver rápidamente de clasificación de los factores, así ustedes pueden hacer ahora uno de los prácticos de clasificación y podemos avanzar. Acá ya estamos hablando no de clasificación de factores. Cuando hablábamos de clasificación de factores, hablábamos de cuándo compraba el factor, cuándo lo tenía estoqueado el factor y cuándo lo usaba el factor. Acá estoy hablando de clasificación de costos, es decir, cuando los factores ya se usaron en el proceso productivo, ¿sí? Se consumieron, agotaron su potencialidad productiva en parte del proceso. Entonces ahí voy a ver distintas clasificaciones. ¿Qué es clasificar? Básicamente clasificar es agrupar un conjunto de objetos en función de ciertas características que tienen. ¿Para qué? Para poder analizar. También acá ya me estoy parando en el momento que estoy usando los factores, ¿sí? Y qué características tienen en el momento de consumo, ¿sí? ¿Para qué se consumen? ¿Cómo se consumen? ¿Cómo se vinculan con el objetivo productivo? ¿Sí? ¿Cómo se relacionan con los cambios en el nivel de actividad? Analizar esas ópticas de clasificación me permite tomar algunas decisiones y sacar algunas conclusiones, ¿sí? Los criterios de clasificación son muchos. Nosotros vamos a ver 10 criterios distintos. Esos 10 criterios tienen que ver con las distintas ópticas de análisis que usamos para clasificar. Vamos a ver 3 criterios ahora, como para que ustedes puedan hacer un práctico. La primera clasificación tiene que ver con la naturaleza de los elementos involucrados. Esto ya también algo habíamos hablado. Los factores son de distintas categorías. La teoría de la producción hablaba de 6 categorías de factores productivos. Nosotros a los efectos de análisis vamos a hablar de 3 elementos de costos.
¿sí? Las 6 categorías de factores productivos que hablaba la teoría de la producción, nosotros los englobamos solamente en 3 para el análisis, y le vamos a llamar elementos de costo. Vamos a hablar de materiales, el elemento tangible a ser usado en el proceso productivo y que agota su potencialidad productiva en el primer uso, la madera, la harina para hacer pan, la levadura, ¿sí? Esos son los materiales. La mano de obra es el tiempo que ponen a disposición los individuos para participar del proceso productivo, el oficial panadero, el cortador, el amasador, ¿sí? Y en el tercer elemento vamos a poner por descarte todo lo que no entró en los primeros 2 elementos, ¿sí? Lo que la teoría de la producción decía servicios intermedios, bienes de capital, capital financiero, eso va a ir en el tercer elemento que algunos autores llaman carga fabril, otros autores llaman costos indirectos de fabricación y otros autores, en una terminología un poco más moderna, llaman otros costos de producción, ¿sí? Son 3 elementos de costos: materiales o materia prima, mano de obra y los otros, ¿sí? Y los otros. Los materiales más la mano de obra es lo que conforma el costo primo, ¿sí? Y la mano de obra más la carga fabril es lo que conforma el costo de conversión. Costo primo porque es el costo primario o originario. Si al costo primo le agrego los otros costos, tengo los 3 elementos de costos resumidos en 2. Y la mano de obra más los otros costos de producción es lo que se conoce como el costo de conversión, que es el costo de convertir el material en objetivo productivo. Esto sirve cuando quiero, en vez de trabajar con 3 elementos, quiero resumir y trabajar con 2. Podría trabajar con 2, materiales más costo de conversión. El costo de conversión engloba estos 2, ¿sí? O podría trabajar con costo primo más otros costos de producción o más carga fabril, ¿sí? Ahí me permite resumirlo. Bien. Vamos a ver otra clasificación. Clasificación de acuerdo a la función a la que están destinados, ¿sí? Acá lo que me pregunto es, ¿en qué función se sacrificó el factor? ¿Sí? Todas las empresas tienen grandes funciones. Siempre en general al menos tienen 2 funciones. Una es la función de producir, o en la prestación de servicio la función de operaciones, de prestación del servicio. Y otra es la función de vender, ¿sí? De comercializar el bien o servicio. Eso se da en una empresa industrial, será mucho más fuerte la función de producción, el 90%, el 80% de la estructura de costos capaz que lo demanda la función de producción en una empresa industrial. Pero en otra empresa, no sé, comercializadora, la función de producción pesa un 10% y la de comercialización un 90%, ¿sí? De acuerdo al tipo de empresa, tiene distinto peso estas funciones, ¿sí? Pero en todas se dan, porque en toda empresa tiene un área de comercialización chiquita o muy grande, y en toda empresa hay un área de operaciones o de prestación de servicio o de producción más chiquita o más grande, ¿sí? Estos se conocen como funciones principales. Y después vienen las funciones accesorias o de servicios de apoyo que no intervienen sobre el objetivo productivo, pero prestan servicios a las funciones principales para obtener el objetivo productivo. Y ahí hablamos de la función de administración, administrar. Esto es la función que permite administrar las distintas tareas, no trabaja directamente sobre el objetivo productivo, no es una función que esté cortando, armando o vendiendo la silla, pero es una función que permite facturar, permite liquidar impuestos, permite hacer informes de rentabilidad, de planificación, ¿sí? Es una función de servicio de apoyo. De acuerdo al tipo de empresa puede haber más o menos funciones. Empresa más grande puede haber más funciones. Puede estar la función producción, comercialización, administración, financiación, recursos humanos, ingeniería, compras como una función aparte, seguridad e higiene, ¿sí? Y ahí lo que interesa es saber el factor en qué función se usó. Para ver, digamos, qué funciones me está demandando muchos costos. Hay empresas que sacrifican muchos recursos en la función comercial porque su estrategia es agresiva de ventas, y otras empresas que sacrifican muchos factores en la función producción. Y hay otras que sacrifican muchos factores en la función de administrar. Eso no está ni bien ni mal, pero está bueno saberlo, ¿sí? Para tomar decisiones. Bien. Vamos a ver esta otra clasificación por variabilidad, ¿sí? Esta tal vez sea la más importante de todas, la que más vamos a usar y se usa. Acá los factores o los costos se analizan en función de su vinculación con el nivel de actividad. En función de su nivel de actividad. Y vamos a decir que hay factores que son variables. ¿Cuáles son los variables?
los factores cuya cuantía total cambia cuando cambia el nivel de actividad. Por ejemplo, la madera. Produzco el doble de sillas, consumo el doble de madera. ¿Sí? Produzco el triple de sillas, consumo el triple de madera. Los clavos. Consumo el triple, hago el triple de sillas, consumo el triple de clavos. Ese es un factor variable. La cuantía total es sensible al nivel de actividad. Sube el nivel de actividad, sube el costo de ese factor, el costo total. ¿Sí? En su cuantía total son variables o sensibles al nivel de actividad. ¿Sí? Aumentó el nivel de actividad, aumentó ese factor. En su cuantía unitaria se comportan como fijos. ¿Sí? A ver, si una silla lleva 2 metros cuadrados de madera que cuestan 50 pesos. ¿Sí? Si hago una silla, gasto 2 metros cuadrados de madera, 100 pesos. Si hago 2 sillas, gasto 4 metros cuadrados de madera, 200 pesos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Hago 3 sillas, gasto 6 metros cuadrados de madera, 300 pesos. ¿Sí? La cuantía total va siendo sensible a las variaciones en el nivel de actividad. Esos son factores variables. Ahora, en su cuantía unitaria se mantienen fijos. La primera silla, ¿cuánto llevó? 2 metros cuadrados de madera, 100 pesos. La segunda silla, ¿cuánto llevó? 2 metros cuadrados de madera, 100 pesos. La tercera silla, ¿cuánto llevó? 2 metros cuadrados de madera, también 100 pesos. En su cuantía unitaria son fijos. Los costos variables son variables en el total, fijos en el unitario. Otra manera de decirlo, ¿no? Después tenemos los costos fijos. Los costos fijos son los costos que no son sensibles al nivel de actividad. Cambia el nivel de actividad y la cuantía total de ese costo no cambia. ¿Sí? El ejemplo típico puede ser, no sé, el alquiler de la fábrica. Yo pago 10.000 pesos de alquiler. Produzco una unidad, pago 10.000 pesos de alquiler. Produzco 2 unidades, pago 10.000 pesos de alquiler. Produzco 10 unidades, pago 10.000 pesos de alquiler. ¿Sí? Produzco 1.000 unidades, pago 10.000 pesos de alquiler. O sea, la cuantía total del alquiler no cambia cuando cambia el nivel de actividad. Es un costo fijo. Ahora, el alquiler, los costos fijos son, en unitario son variables. Los costos fijos, cuando los mido en términos de unitario, son variables. El alquiler de 10.000 pesos. Produzco una sola unidad. ¿Cuál es el costo fijo unitario? 10.000 pesos dividido la única unidad que hice, 10.000 pesos por unidad. Es el costo unitario fijo del alquiler. Produzco 2 unidades, 10.000 pesos dividido 2, 50.000 pesos por unidad. Produzco 3 unidades, 3.333 pesos por unidad. Produzco 4, 2.500 pesos por unidad. Produzco 10.000 unidades, 1 peso por unidad. El costo fijo unitario es variable. Va disminuyendo cuando aumenta el nivel de actividad. Eso se llama economías a escala o mejor absorción de los costos fijos, ¿sí? Produzco más unidades, mejor absorción de una misma cuantía total en más unidades. ¿Sí? Por eso el costo fijo unitario es variable y decreciente también, ¿sí? Después tengo 2 categorías mixtas cuando analizo los costos vinculados con el nivel de actividad. Los costos semivariables y los costos semifijos. ¿Cuáles son los semivariables? Los costos semivariables son los costos que tienen un componente fijo y un componente variable. ¿Sí? Hay un componente que es insensible al nivel de actividad y tiene otro componente que es sensible al nivel de actividad. A ver, por ejemplo, la energía eléctrica, muchos de los servicios, ustedes ven la factura de energía eléctrica, tienen un cargo fijo, aunque ustedes tengan cerrada la fábrica y no esté produciendo, le van a cobrar el cargo fijo, la potencia contratada y el mantenimiento de línea. Ahora ustedes empiezan a producir, prende la máquina productiva, empieza a consumir kilowatt-hora, empiezan a cobrar 1 kilowatt por hora de uso de la máquina que está en función de las unidades producidas. Ahí aparece el cargo variable. O sea, ese costo es semivariable, tiene un componente fijo independiente del nivel de actividad, un componente variable que depende del nivel de actividad. Otro ejemplo en el área de comercialización podría ser los sueldos de los vendedores. Cobran un sueldo fijo, componente fijo, y una comisión por unidad vendida o por monto vendido. Eso es un costo semivariable. Tiene un componente fijo y un componente sensible al nivel de actividad. ¿Sí? Es como una mezcla de los dos, el semivariable. ¿Qué tengo que hacer con el semivariable? La otra clase vamos a ver que vamos a hacer es separarlo. La parte fija de la parte variable. ¿Sí? La parte fija la trato como fija, la parte variable la trato como variable. Bien. Acá está el método de segregación que después vamos a ver la clase que viene.
Y la cuarta categoría, también mixta, de costos vinculados con el nivel de actividad son los semifijos. ¿Cuáles son los costos semifijos? Los que varían con el nivel de actividad, pero varían por rangos, ¿sí? Varían por rangos. Hacen como una escalerita. Entre 0 y 10 unidades tengo la misma cantidad de costos. Ahora me paso a 11 unidades, me pega un salto la cantidad de costos. El típico caso es el supervisor, ¿sí? El supervisor de producción. Un supervisor, ¿cuántos empleados puede supervisar? Y supónganse que un supervisor puede supervisar hasta 5 empleados, ¿sí? Entonces, supónganse que cada empleado puede producir una unidad, puede producir una silla por empleado. Si produzco una silla, necesito un empleado, con un solo supervisor me alcanza. Si produzco 2 sillas, necesito 2 empleados, con un solo supervisor me sigue alcanzando. Voy moviéndome en el nivel de actividad de 1 a 2, el costo del supervisor sigue siendo el mismo. Produzco 3 empleados, produzco 4 empleados, produzco 5 empleados, el supervisor puede seguir supervisando hasta 5 empleados. Produzco 6 sillas, necesito 6 empleados, ya no me alcanza un supervisor, necesito un segundo supervisor, ¿sí? Fíjense cómo varió y ahora necesito, esto debería ser el doble, un segundo supervisor, va variando por rangos, ¿sí? A ver, esto saben dónde lo ven, por ahí si conocen un poco de impuestos. El monotributo en la parte como costo de comercialización es un costo semifijo, va variando por rango en función del monto de facturación, ¿sí? Facturo entre 0 y 20.000, estoy en una categoría, pago una cuota, ¿sí? Bien. Después esta categoría la vamos a ver la clase que viene. Vamos a esta categoría. La tercera categoría que van a necesitar ahora para hacer el práctico. En función de su vinculación con el objeto de costos o con la unidad de costeo, ¿sí? Acá lo que analizamos es si los factores son claramente vinculables con un objetivo productivo o no son claramente vinculables con un objetivo productivo. Vamos a hablar de costos directos, los factores que son claramente vinculables con un objetivo productivo. Son los que yo puedo vincular clara, inequívocamente y puedo apropiar directamente y de manera precisa con un objetivo productivo. Y los indirectos son los que no tienen esas características. No puedo apropiar ni clara, ni directamente, ni de manera precisa con un objetivo productivo, ¿sí? A ver, para poner un ejemplo del factor materiales. Yo produzco sillas y produzco mesas, ¿sí? Produzco sillas y produzco mesas. Tengo 2 líneas, 2 objetivos productivos, 2 unidades de costeo, las sillas y las mesas. La madera que uso es directo, porque yo sé cuando saco esta tabla que saqué del depósito, ahora la corto y la corto con la forma para hacer piezas, para hacer sillas. Entonces, esa madera es directo al objetivo sillas, porque lo puedo vincular clara e inequívocamente con un objetivo productivo. La madera que saco para hacer mesas es claramente vinculable con el objetivo productivo mesas, es directo a la línea mesas. Ahora el desgaste de la sierra de corte, ¿sí? La sierra que uso para cortar la madera, la sierra se va desgastando gradualmente. ¿Cuánto se desgastó para cortar sillas? ¿Cuánto se desgastó para cortar madera para hacer mesas? Y no sé, puedo hacer alguna elucubración, puedo hacer una estimación y digo mitad y mitad. No, el 75% del desgaste se lo atribuyo al corte de silla porque corté más silla, el 25% a mesas. Puedo hacer una aproximación, pero no tengo una vinculación clara, precisa e inmediata entre el desgaste de la sierra y las 2 líneas de producto. Entonces un costo indirecto, ¿sí? El supervisor de corte está supervisando al operario que corta, ¿sí? No está ni siquiera cortando él. ¿Es directo a una línea? No. Puedo hacer un reparto en función de algún criterio que puede ser bastante razonable, pero yo no puedo decir que el costo del supervisor es claramente vinculable con una línea de producto. Entonces es indirecto. No puedo vincularlo clara e inequívocamente con una línea de producto. Bien. Chicos, ¿de esto alguna consulta? Sí, profe, una consulta. Sí. Con respecto a los costos directos e indirectos, las distintas áreas de la empresa, como por ejemplo el área de administración o de recursos humanos, podrían ser considerados costos indirectos también, ya serían costos indirectos. Perdón, yo por ahí al explicarlo rápido lo vi. Está buena la pregunta.
Cuando yo clasifico un factor como directo o indirecto, siempre tengo que decir con respecto a qué lo clasifico. Yo les di un ejemplo recién que dije, con respecto a las unidades de producto, produzco 2 líneas, sillas y mesas, voy a clasificar estos factores si son directos o indirectos, ¿sí? Entonces siempre hay que decir con respecto a qué lo voy a vincular, si es directo o indirecto. Porque, por ejemplo, yo les digo, a ver, la sierra, yo le dije, es indirecto a la línea sillas o mesa porque no tengo una vinculación clara e inequívoca del consumo de la sierra con una línea o con otra. Porque estaba haciendo la clasificación de directo e indirecto con respecto a los objetivos productivos. Cambio la óptica. Voy a decir, quiero clasificar si los costos son directos e indirectos con las funciones, ¿sí? Entonces, el desgaste de la sierra, que era indirecto a los objetivos productivos. Ahora quiero ver el desgaste de la sierra si es directo a una función o no, o indirecto, ¿sí? Entonces digo, tengo la función comercialización, la función producción, la función administración. ¿El desgaste de la sierra es directo a alguna función? Sí, es directo a la función producción, porque la sierra se desgasta en producción. Cambié el objeto de costo, cambié la unidad de costeo, ahora estoy hablando de funciones, no de productos, y la sierra pasó a ser directo a las funciones. Va a seguir siendo indirecto a los objetivos productivos, silla o mesa, pero va a ser directo a la función producción. Entonces, cuando yo clasifico un factor en directo o indirecto, siempre lo tengo que hacer con respecto a un objetivo productivo, a un objetivo o unidad de costeo definida, que la tengo que definir previamente. No es lo mismo clasificar en directo o indirecto con respecto a las funciones o en directo o indirecto con respecto a los objetivos productivos, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien, chicos, ¿alguna duda? Después, la semana que viene vamos a seguir viendo las clasificaciones. Ahora la idea era que vean estos conceptos como para poder hacer el primer práctico, ¿sí? Y el otro práctico está en video. Victoria, te voy a pasar el host y el administrador. Te cambio a presentador. Sí, sí, porque no, así, a ver, espera a ver, quiero ver si puedo compartir. Lo único, tenés que poner voz a grabar, creo, porque se corta la grabación, me parece. Bueno. A ver. Ah, no, sigue estando grabando. Yo dejo grabando yo. ¿Dejás grabando? Sí. Sí, porque acá yo no puedo, Sí, grabar yo. No, queda grabando, está bien, yo te pasé. Pero sí, puedo compartir por lo menos la pantalla. A ver, que no podía la otra vez. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, ¿no? ¿Ven el ejercicio? Sí, perfecto. Sí, perfecto, sí. Bien, perfecto. No sé qué problema tuvimos la vez pasada, pero bueno, ahora pudimos. Bueno, chicos, vamos a ver, como bien dijo Adrián, con respecto a factores productivos, los 2 ejercicios, uno es el que hicimos en la clase pasada, que yo ya les voy a subir la solución, y el otro es este que se llama la panadería, ¿sí? Ese véanlo, porque está, había que clasificar los factores según, la adquisición, la transferibilidad, y después armar los componentes físicos de los factores con respecto a los objetivos productivos, ¿no? Véanlo, dura media hora más o menos, y después cualquier duda que tengan, lo vemos la clase que viene, ¿sí? Ahora vamos a ver clasificación. También en clasificación está el ejercicio de la empresa Amaro, ¿sí? En un video, ese es más sencillo, o sea, dura menos, dura 15 minutos, así que trátenlo de ver, después trátenlo de hacerlo solos, y cualquier también duda lo vemos la clase que viene. Ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio que sigue de clasificación, que es MSSRL, ¿sí?
yo lo que voy a hacer es, vamos a ir entre todos, dando los costos, ¿sí? Igual ahí lo ven, ya lo tengo resuelto, pero vamos a ir charlando un poquito porque es el costo clasificado en esa categoría, ¿no? Bien. Bueno, vamos a leer el ejercicio que dice: la empresa MS SRL se dedica a la fabricación de motores y actualmente comercializa el modelo turbo y está desarrollando un nuevo motor a gas. En su último ejercicio económico se realizaron las siguientes operaciones. Compra de chapa, ¿sí? El primero, porque le da una serie de ítems, ¿sí? Y los tenemos que clasificar en si es un activo, ¿sí? Dentro de activo, si es un bien de cambio, un bien de uso u otro activo, ¿sí? Después, por elemento del costo de producción, si es materia prima, mano de obra o carga fabril, qué tipo de factor es, y su vinculación con el nivel de actividad, si es fijo o variable, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primero. La empresa compra chapa. ¿Qué estuvimos hablando hoy? ¿O qué estuvo hablando Adrián con respecto a los factores productivos? Los factores productivos, ¿sí? En este caso, la chapa, que es para hacer el motor, la compra de la chapa en sí, ¿es el costo o no es el costo? ¿Qué opinan ustedes? No es todavía costo. ¿Por qué no es costo todavía? Porque todavía sí no fue consumido. Sí, acuérdense que los factores productivos para que se consideren costos tienen que ser consumidos en el proceso productivo. ¿Sí? Entonces, cuando yo compro la chapa, la dejo en mi almacén, ¿sí? Y a espera de ingresar al proceso productivo. Por lo tanto, es un activo y va a estar clasificado en bienes de cambio como materia prima, ¿sí? Sí, chicos, es un bien de cambio, ¿sí? Está a la espera de ser consumida por el proceso productivo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguno tiene alguna duda de esto? Esto es muy importante saberlo, ¿sí? Porque, a ver, cuando yo compro la chapa, no perdió todavía la potencialidad productiva. Ahora, cuando la ingreso y la consumo, ¿sí? Y la utilizo, ya después no la puedo volver a utilizar para otra cosa. Ahí ya se dice que se perdió la potencialidad productiva. ¿Me explico, chicos? ¿Me ven o no me ven? ¿Sí o no? Bueno. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Sí, profe, se ve bien. Bien, bárbaro. A ver, el segundo, la adquisición de pinturas, ¿sí? Estaríamos en la misma explicación que la compra de la chapa. Yo adquiero las pinturas y están a espera de ser utilizadas, ¿sí? Por lo tanto, todavía no es, ¿sí? Un costo. Por lo tanto, es un activo y va a estar dentro de bienes de cambio, ¿sí? Ustedes todos estudiaron contabilidad y saben que en el activo son todos los bienes que posee la empresa, ¿sí? Bien. La compra de un camión para distribución es el próximo ítem. Bien, acá, la compra de un camión. Yo, por ejemplo, lo utilizo para distribución, ¿sí? De mis productos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que es ese camión? ¿Es un costo? ¿O cómo impacta en el costo del producto? ¿Lo hago? ¿Cómo hace? ¿O cargo todo ese mes que compré el camión? ¿Lo cargo todo el producto? ¿Qué opinan? No, es un bien de uso. O sea, ¿cómo va a impactar en el costo del producto? Mediante la amortización, ¿sí? La depreciación en realidad se llama ahora, la depreciación de ese bien, o sea, es el desgaste, ¿sí? Por el uso, ese costo por el uso del camión va a ir, ¿sí? Vía la depreciación. Si el camión tiene una vida útil
de 5.000 kilómetros. ¿Se acuerdan como vimos el del taxi? Entonces, tenemos que hacer, vincular con el costo mediante el costo del bien de uso dividido la cantidad de kilómetros que es de vida útil y así va a impactar en el costo. En este caso, la compra del camión por sí sola, no es ningún costo, es un bien de uso, es un activo, ¿sí?, que yo tengo para la utilización y que no se desgasta en el primer uso. Va perdiendo su potencialidad productiva de a poco, mientras va transcurriendo su vida útil. ¿Sí, chicos? Bien. La próxima es ampliación del edificio de investigación y desarrollo. ¿Sí? La ampliación del edificio. Estamos en el mismo caso que el camión para distribución. ¿Sí? Esa ampliación del edificio va a ser un inmueble y como tal tampoco va a perder su potencialidad productiva en el primer uso, o sea, va a estar afectado, en este caso, investigación y desarrollo, ¿sí? Y va a ir como, por depreciación va a impactar en el costo, pero la ampliación en sí no es un costo, ¿sí? Bien, hasta acá, chicos, ¿está claro? ¿Tiene alguna duda? Bueno, sigamos. Los costos corrientes de investigación y desarrollo, o sea, ¿qué sería? Los costos corrientes de investigación y desarrollo de un producto, ¿sí? Entonces, de este motor, que no me acuerdo, el motor a gas era o no, a diésel, ¿sí? El modelo turbo, ¿sí? La investigación y desarrollo, como bien tampoco es un activo también, porque ¿qué voy a ir haciendo? Voy a ir cargando a ese activo y va a ser un intangible, ¿sí? Que se llama, ¿sí? Y después se va a ir cargando, ¿sí?, al costo también vía la amortización, ¿sí?, de ese costo, ¿sí? Bien, hasta ahora vimos todo activo. Ahora ustedes dirán cuándo arrancamos con los costos. Bueno, ya falta menos. Después viene costos corrientes, perdón, seguro de incendio pagado por adelantado. Acá se acuerdan, no sé si lo van a ver, en que nosotros no trabajamos con este criterio de el pago, o sea, percibido. Nosotros siempre vamos a trabajar con lo devengado o consumido, ¿sí? En este caso, el devengamiento del seguro de incendio, no, perdón, el seguro de incendio pagado por adelantado es una cuestión financiera. Yo al inicio, generalmente las pólizas se pagan por adelantado y después se va partiendo ese costo en el periodo que se utiliza. Eso se llama devengamiento. Bien, entonces, el seguro pagado por adelantado en sí no es ningún costo, es un activo que yo tengo, ¿sí? Y lo voy a ir devengando mensualmente. Después, acá sí, devengamiento del seguro de incendio sobre la planta, eso es lo que es el costo, ¿sí? Es un costo de producción, porque es de la planta, ¿sí? No es materia prima, no es mano de obra, es un costo indirecto de fabricación, ¿sí? Y con respecto, si es fijo o variable, es un costo fijo, ¿sí? Generalmente son fijos los seguros, ¿sí? Ahora, propaganda institucional en la organización de la sociedad, ¿sí? No es un costo de producción, ¿sí? No es un costo de producción. ¿Por qué? Porque no es necesario para la producción del producto. ¿Se acuerdan cuáles eran los elementos del costo de producción? Materia prima, mano de obra, efecto de fabricación o carga fabril. Un costo de comercialización no es un costo de producción, un costo de publicidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no interviene en el proceso productivo, simplemente por eso, ¿sí? Entonces, esa publicidad institucional, en este caso, es un costo fijo, ¿sí? ¿Sí, chicos? A ver, ¿alguna
¿Tiene alguna duda de esto? ¿No? Bueno. No, profe, gracias. Bien, publicidad del motor turbo, ¿sí? Acá no sé por qué pusieron, dice variable, pero a ver, la publicidad del motor turbo, acá es un costo fijo, ¿sí? Es de comercialización también, por las mismas razones que la otra publicidad. ¿Por qué vamos a decir que es fijo? Porque los costos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, porque usted me decía, sí, pero yo tengo costo del motor y vendo más. No, acá yo lo voy a sacar, ¿sí? Porque es un costo fijo. Porque no es que el costo se genera porque vendo más, ¿sí? Es al revés. Entonces, cuando nosotros hablamos de publicidad, ¿sí? Siempre tienen que tener presente eso, que en realidad siempre el nivel de actividad genera el costo para que sea variable, ¿sí? Por ejemplo, una comisión de vendedores, impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Pero en este caso, ¿sí? La publicidad propia del motor turbo es un costo fijo, ¿sí? ¿Entienden? No sé si me entendieron la explicación. Bien, sigamos entonces. Acá sí, fíjense, chapa consumida en el centro de corte. La chapa consumida en el centro de corte. ¿Qué diferencia vemos con el primer ítem que es compra de chapa? Es chapa consumida en el centro de corte porque es... Esperen ahí. Bueno, primero estuvo como bien de cambio, ¿sí? Cuando pasa al proceso productivo, pasa a ser, ¿sí? Materia prima, ¿sí? Estamos clasificando ese factor por elemento del costo, ¿sí? Es materia prima. Ese costo, perdón, por elemento del costo, es materia prima. Y después, ¿es fija o variable? Acá sí es fija. ¿Por qué? Perdón, es variable. ¿Por qué es variable? Porque cuanto más produzco, más chapa voy a necesitar. ¿Me explico? Bien, esperen que voy a prender la luz que no veo. Chicos, ¿hasta acá alguna duda? ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Yo, profe, disculpe que Sí. la moleste. Le hago una No, consulta. dale. El tema de ¿Quién la chapa habla? consumida. Flor. Flor. Gracias. Sí, El decime. tema de la chapa consumida en el centro de corte. Sí. Ya no pasa a ser o sea, pasa a ser un elemento del costo, pero no un bien de uso. No, no es. A ver, la chapa consumida ya no la tengo más. ¿Sí? Ya la consumí. Era un bien de cambio, no un bien de uso. Un bien de cambio, sí, perdón. Sí. La chapa consumida ya pasó al proceso productivo y se transformó o en un producto en proceso si no se terminó o en un producto terminado. Pero ya no existe más la chapa. ¿Sí? Ah, listo. Entonces, ahí ya decimos que es costo y que es el costo de materia prima. ¿Sí? Porque hubo una evolución en el proceso. ¿Cómo? Hubo una evolución en el proceso, pasó de Exacto. ser chapa Uno comprada. compra la chapa la compra para incorporarla al proceso productivo cuando es requerida. Pasa al proceso productivo, se transforma y se convierte, ¿sí? Ya perdió su potencialidad de chapa, ¿sí? Sí. ¿Y en qué se convierte? En un producto, ¿sí? Diferente, ¿sí? Combinado con otros factores y va a ser o producto en proceso si quedó en proceso o producto terminado, ¿sí? Pero ya no es más chapa. Forma parte del costo del motor. Puede ser un motor, sí, que ya esté terminado. ¿Sí? Bueno, gracias. Por eso decimos que es materia prima y decimos que es variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá hay una vinculación, cuanto más produzca de motores, más chapa voy a necesitar. Hay una relación entre el nivel de actividad y el consumo del factor, ¿sí?
Bien. Profe, una pregunta. Gracias. Sí, adelante. ¿Quién me Soy habló? Franco. Franco. ¿Por qué en el ítem 9 y en el ítem 10 no es considerado parte del elemento del costo? Como ¿La costo fijo. propaganda? No, ¿cuál? Sí. La propaganda o la publicidad. Bueno, primero, porque la propaganda y la publicidad, por empezar, no son necesarias para el proceso productivo. ¿Se acuerdan cuando vimos la definición de costos el martes? Que dijimos que se consideraba costo todo sacrificio necesario, ¿sí?, para la producción del bien. Que la publicidad no es necesaria para la producción del bien, pero sí es necesaria quizás para vender, ¿sí? Y se acuerdan cuando recién vimos, recién Adrián habló de la clasificación. Bien, los costos de producción, yo les voy a hacer acá una ampliación. Los costos de producción se consideran todos aquellos que son necesarios desde el momento en que emito la orden de compra de un material, ¿sí?, hasta que el material entra al proceso productivo, o sea, entra al almacén, después al proceso productivo, en todos esos gastos que son necesarios para la disposición del bien, más la mano de obra, más toda la estructura productiva, eso se considera costo de producción. ¿Hasta dónde? Hasta la puesta del producto en el almacén de productos terminados. Ya cuando el producto está en responsabilidad del almacén de productos terminados, ya listo para vender, ya es responsabilidad de comercialización. Entonces, ahí empiezan los costos de comercialización, ¿sí? Y nosotros los llamamos costos del periodo, gastos del periodo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la propaganda y la publicidad no son costos de producción, ¿sí? Son costos de comercialización. ¿Sí, Franco? Gracias. Muy bien, gracias. De nada. Eso es muy importante, chicos, porque cuando nosotros empecemos a costear, ¿sí?, van a ver que eso es súper importante saberlo, ¿sí? Y después, cuando veamos la segunda parte, en la parte de toma de decisiones, ¿sí?, vamos a tener costos de comercialización y costo de producción y los van a tener que estar bien separados, ¿sí? Bien, sigamos. El otro era motores, no, insumo de pintura en la producción. Insumo de pintura en la producción, ¿sí? Acá, bueno, ¿qué les parece que es? ¿Sí? ¿Qué les parece que es? Chicos, los insumos de pintura en la producción. Es de producción, porque ya, bueno, está identificado que es de producción. Dentro del elemento del costo lo vamos a llamar materia prima, ¿sí? Y es un costo variable. Cuantos más motores produzco, más pintura voy a necesitar, ¿sí? Bien. Motores entregados al centro de ensamble. Acá, fíjense, motores entregados... perdón, ¿alguien habló? ¿Florencia? No, ¿quién Sí, habló? yo, Sofi. Sí, Sofi. No, hay uno de los chicos que en el chat está preguntando si publicidad y propaganda son costos o gastos de comercialización. Son gastos de comercialización. Gastos de comercialización, chicos. ¿Sí? Bien. Motores entregados al centro de ensamble, ¿sí? Es un activo acá. ¿Por qué es un activo? Porque los motores, ¿sí?, forman parte, si bien forman parte vendría a ser el bien intermedio en el proceso productivo, ¿sí? Tienen que terminar de ensamblarlo para obtener algo dijeron en el chat, me desconcentré, Sofi, algo dijeron en el chat que me apareció y se fue. No, está diciendo que habíamos dicho gasto y que por eso preguntaba si era un costo o un gasto de comercialización.
Bueno, sí, decirle que en este momento es indistinto si es costo, gasto de comercialización, ¿sí? Bien, estaban los motores. Los motores, bueno, acuérdense, es un bien intermedio porque teníamos corte y ensamble, ¿sí? Esos motores que se armaron en el corte, ¿sí? Son los bienes intermedios que salen del proceso de corte para entrar en el ensamble, ¿sí? Y se considera, ¿sí?, el factor del centro de ensamble, o sea, materia prima, ¿sí? Y cuanto más motores hacemos, más motores necesitamos, ¿sí? Entonces es variable, se considera variable. ¿Sí, chicos? Profe, Sí, Agustina. sí, es materia prima porque es producto en proceso, ¿no? Sí, en realidad está bien la pregunta. La chapa, bueno, en este caso es materia prima, por eso, porque bueno, vendría a ser, la materia prima del sector de ensamble, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene de otro proceso que es el de corte, ¿sí? Sería producción por ahí en proceso, producción en proceso, está bien tu observación, pero en este caso del centro, los motores entregados al centro de ensamble se consideran materia prima, ¿sí? Costo de materia prima. Perfecto. Bien. El próximo, jornales incentivados por unidad producida en el centro de corte, ¿sí? O sea, en el centro de corte mis empleados tienen un incentivo, ¿sí? Así como tienen los vendedores las comisiones de venta, en este caso tienen un incentivo por motor que era de corte, cortado, por chapa cortada, un incentivo, ¿sí? Que es variable con su producción. Entonces, ese incentivo lo realizan obviamente los empleados, ¿sí? Por lo tanto, es mano de obra, ¿verdad? Es un costo laboral, es mano de obra. Y a su vez, como es un incentivo de acuerdo al nivel de producción, es variable. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. Pero el incentivo no es necesario en sí, ¿o no? O sí, digo. Sí. Trabaja, o sea, lo tenés dentro del proceso productivo y es necesario porque puede estar en el convenio colectivo de trabajo, ¿sí? O yo decidí como empresa darle un incentivo para tener una mejor productividad. Gracias. De nada. Bien. Las cargas sociales, fíjense, las cargas sociales vienen acá, vamos por acá, el 15, cargas sociales sobre jornales en el centro de corte, ¿sí? Acuérdense, y lo vamos a ver después en mano de obra, que el costo laboral no solamente, ¿sí?, es el sueldo del empleado, es el sueldo del empleado más todas las obligaciones que tiene el empleador por tener un empleado, en este caso las cargas sociales. Entonces, las cargas sociales es un costo laboral, por lo tanto es mano de obra, ¿sí? Y en principio, vamos a decir que es variable, ¿sí? ¿Por qué? Cuanto más produzco, más horas necesito, ¿sí? En la parte de producción. Después, los jornales básicos, jornales con básico, ¿sí?, mínimo en el centro de pintura. Eso es mano de obra, ¿sí?, porque se refiere a mis empleados, y es fijo. ¿Por qué es fijo? Porque dice jornales con básico mínimo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque si yo
tengo una producción de 10 unidades o una producción de 500 unidades, yo a mi empleado le tengo que pagar, ¿sí?, ese básico, ¿sí? Acá no sé por qué dice semifijo, pero básico, ¿sí? Por ejemplo, yo lo he visto en los convenios colectivos de la pesca, que tienen, se llama garantía, tiene un nombre así como garantía, ¿sí? Garantía laboral, garantía, que es, o sea, si no se llega a la producción, ¿sí?, del mes, generalmente porque trabajan por, en la parte de fileteado, hay que pagarle una garantía mensual, aunque no se llegue a la producción deseada. Por ejemplo, si no hay merluza, igual hay que pagarle un básico. Bueno, a eso se refiere jornal con básico mínimo en el centro de pintura, ¿sí? Por eso se dice que es fijo por esa causa, ¿sí? Profe, Sí. con respecto a lo que decía ahí de semifijo, yo lo entiendo por ahí como que es un costo fijo, pero en el caso de que produzcas más, pasa a ser variable. Exacto. No es que Mínimo, ser variable. Lo saqué porque todavía no entramos en lo que es semivariable y semifijo. ¿Por qué dice que es semifijo? Porque, por ejemplo, ese tipo de jornales con ese tipo de básico operan como semifijos en este aspecto. Yo tengo una producción de 1 a 1000 kilos y necesito 2 empleados, ¿sí? Ahora, 1001 kilos voy a necesitar 4 empleados, ¿sí? O 3 empleados. Entonces, Claro. Esos 3 empleados me van a poder producir 2000 kilos, ¿sí? Entonces, el semifijo actúa como escalón, que es muy distinto al semivariable. Como eso lo vamos a ver en otro ejercicio, por eso lo saqué, ¿sí? Bien, Bien, gracias. sigamos. Sí. Ahí Manuela puso que al básico se le podría sumar algún adicional por unidad pintada y que por eso entendía que podía ser semifijo, pero en realidad ahí no estaría siendo semifijo, sino semivariable. Semivariable. Por eso lo borré, porque semifijo y semivariable lo vamos a ver después, ¿sí? En el caso que plantea Sofi, que te explico más o menos, Sofi, en ese caso sería semivariable. ¿Por qué? Se asimila también al de los vendedores, tienen fijo y por cada unidad que venden se le paga, ¿sí?, una comisión. Bueno, lo mismo en este caso, por cada kilo tienen un mínimo garantizado y por cada extra, por ahí tienen un valor, ¿sí?, por kilo, ¿sí? Yo ese tipo de liquidación lo he visto ya les digo, en pesqueras. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Bien, sigamos. Retribución de los capataces. Bien, en la retribución de los capataces. Ellos forman parte de la estructura, ¿sí?, productiva. Es un recurso humano y por lo tanto es un costo de mano de obra, ¿sí? ¿Es fija o es variable? Y es fija, ¿sí? A los capataces siempre la vamos a considerar como fija. Fija o semifija, pero en principio fija, ¿sí? Porque lo tenemos mensualizado generalmente, ¿sí? No varía, no voy a necesitar más horas de capataz por más niveles de producción, ¿sí? Por más unidades de producción, como puede ser la hora de mano de obra, porque nosotros decimos que la mano de obra es variable porque nosotros utilizamos mano de obra, ¿sí? Mano de obra como factor productivo, horas de mano de obra, cuando es el operario trabajando en el proceso productivo, en este caso de corte o de pintura, ¿sí? Que es muy distinto cuando
por ahí la legislación nuestra es muy restrictiva. Bueno, lo vemos, por ejemplo, cuando hablábamos de los factores productivos, podemos contratar a un montón de gente, pero a la hora después de reducir la planta laboral hay un montón de restricciones, ¿sí? Bien, en el caso nosotros vamos a tener que hacer una diferencia cuando analicemos el factor mano de obra. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que la mano de obra es variable cuando hablamos de horas productivas, ¿sí? Ahora, si nosotros no podemos decir, bueno, no te pago mañana que no vengas, no hay trabajo, no te pago, ¿sí? Por eso se dice que la mano de obra es fija, pero si nosotros vamos a analizar el factor mano de obra en la parte productiva, tenemos que hacer una diferencia entre horas de presencia en fábrica y horas productivas realmente. Por eso decimos que ahí es variable, cuando trabajamos con las horas productivas, ¿sí? Los capataces no, los capataces tienen un sueldo mensual y ven y controlan a varios operarios, tienen a su cargo a varios operarios, pero por eso decimos que es fijo, ¿sí? Después, comisiones abonadas a los vendedores. Algo ya estuvimos hablando. La comisión de los vendedores es un gasto de comercialización, ¿sí? Y no forma parte del costo de producción. Y es variable porque el nivel de actividad es el nivel de ventas, ¿sí? Y cuanto más vendo, más el vendedor más cobra y yo más pago, ¿sí? El sueldo de los empleados de ventas es un sueldo fijo, porque vendan 0 o vendan 10, van a cobrar lo mismo, ¿sí? Por eso decimos que es fijo. Y después, sigamos con la depreciación por hora máquina de los equipos de ensamble. Bien, la depreciación forma parte de la estructura, los equipos de ensamble forman parte de la estructura productiva. ¿Y cómo van a ir al costo? Van a ir mediante la depreciación, algo hablamos arriba quiero decir. Y esa depreciación por hora máquina de los equipos, ¿sí? Va a ser un costo de carga fabril, ¿sí? O costo indirecto de fabricación cuando los clasificamos por elemento del costo. Y va a ser es un costo, en este caso la depreciación, porque está en base a unidades, en este caso horas máquina, es un costo variable. Cuanto más utilizo la máquina, más cargo al costo, ¿sí? Ahora, amortización lineal de maquinaria del centro de corte. En la misma explicación, por elemento del costo, es un costo indirecto de fabricación, forma parte del equipamiento de la estructura productiva, pero ¿sí? Es fijo. ¿Por qué? Porque es lineal. La vida útil está dividida en 5 años, 10 años, 20 años, ¿sí? Entonces va a ir al costo, ¿sí? En forma lineal, porque se divide en 10 años, a su vez en 12 meses, y voy a tener la amortización mensual para cargar al costo, ¿sí? Depreciación del minicomputador de contaduría. No es un costo de producción, ¿sí? Es un costo o gasto de administración. ¿Sí, chicos? Después, el costo de electricidad suministrada a fábrica, ¿sí? El costo de electricidad suministrada a fábrica es un costo de carga, es un costo indirecto de fabricación, cuando lo clasificamos por elemento del costo. Es un costo, tiene una parte fija, ¿sí? Que es el abono fijo, y una parte variable, ¿sí? Cuando empiezo a consumir kilowatts, me empieza a crecer el costo, quiero decir, ¿sí? Por eso decimos que es semivariable, ¿sí? Tiene una parte fija y una parte variable. Bien, después dice costo por luz consumida en la administración. En este caso no es un costo de producción, es un costo o gasto de administración, ¿sí? Mantenimiento preventivo de la maquinaria fabril. Bueno, el mantenimiento preventivo de la maquinaria fabril es un costo también de la estructura productiva, o sea, es de carga fabril,
¿sí? Y se dice por ahí que es fijo, ¿por qué? Porque generalmente hay un service que viene todo una vez por mes, ¿sí? O una vez cada 2 meses, o una vez por semana, le hace un mantenimiento a todas las máquinas, ¿sí? Independientemente de lo que produzca. Pero puede ser que ese mantenimiento a tantas horas de utilización de la fábrica, ¿sí? Se haga un mantenimiento y ahí se convierte en variable. Pero en principio el mantenimiento es fijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente es un mantenimiento por semana, un mantenimiento por mes que le hacen a todo el equipo, a la maquinaria fabril, ¿sí? Conservación del edificio de las oficinas centrales. Tampoco es un costo de un costo productivo, sí un gasto de administración, ¿sí? Impuesto inmobiliario de la planta fabril es un costo de producción. Cuando lo clasifico por elemento del costo es carga fabril y es fijo, ¿sí? Ajuste de ejercicios anteriores por impuesto inmobiliario. No es nada. De este año no es nada. En todo caso será del año pasado, ¿sí? De este año no es nada. Después dice, diferencia de inventario por merma normal de la pintura, que es normal que la pintura dice merma normal. Entonces, como es merma normal, lo voy a considerar un costo de materia prima, ¿sí? Y variable, ¿sí? Bien. Material indirecto porque, bueno, no afecta a todos. Pérdida extraordinaria en el recuento de pintura. Acá es extraordinaria, es lo que llamamos anormal. Nosotros tenemos mermas normales, que es algo, es algo que pasa normalmente que haya desperdicios normales en el proceso productivo, y tenemos lo que es anormal, por alguna negligencia, ¿sí? Y eso no forma parte del costo, y esto también grábenselo, no forma parte del costo, es una pérdida, ¿sí? Una pérdida y va directo al estado de resultados, ¿sí? Bien. Una consulta. Sí. La diferencia de inventario por merma normal, el 29, ¿por qué se considera variable? Porque se supone que cuanto más producís, vas a tener más merma, o sea, la pintura es variable, ¿sí? Y cuanto más producís, ¿sí? Y tiene que ver con el nivel de actividad, porque vos no es algo fijo, ¿sí? Bueno, gracias. Acá lo puse, está mal, esto es variable, acá, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda, chicos, de estos ejercicios? Queda uno para que lo hagan ustedes, o no, o ya, no, es este. No, ya está, el otro está subido al campus, que es el video. Bueno, este ya lo hicimos, y ya la clase que viene vamos a ver variabilidad, ¿sí? Que es lo que les decía Adrián, métodos de segregación en los costos semivariables, ¿sí? Que vamos a utilizar punto alto y punto bajo, y uno ya está subido, que lo grabó Sofía, y vamos a hacer el otro, ¿sí? El otro ejercicio. Así que bueno, nada. ¿Tienen alguna duda de clasificación? Chicos, ¿alguna duda? Porque ya terminaríamos la clase. Voy a dejar de compartir así, porque ahí está. Ahí está. Profe, una consulta. Sí. Cuando hacemos el análisis de costos para la clasificación, siempre tenemos que tener en cuenta, digamos, con respecto a la producción o no. Sí, nosotros porque este ejercicio
decía, clasifique por, primero si es activo o si es un gasto. Dijimos los que eran activos y los que eran gastos. Y después solamente me pedía, ¿sí?, los de producción, que cuando nosotros clasificamos por producción, clasificamos por elemento del costo, ¿sí? Y después, si era fijo o variable. Pero también les podrían haber pedido que clasifiquen funcionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Cada parte de la organización genera costos, ¿sí? Como puede ser la parte de comercialización, la parte de administración, la parte de financiación, ¿sí?, y la parte de producción. Nosotros consideramos costos de producción, como ya les dije, todo lo generado desde el momento de que se empieza a analizar el proceso productivo, o sea, que se piensa a iniciar el proceso productivo con la compra de los materiales, ¿sí? Emitir la orden de compra, el traslado de los materiales, la recepción de los materiales, hasta que el producto ya está en el almacén de productos terminados. Hasta de ahí en más es comercialización. Bueno, todo eso está en el otro ejercicio, ¿sí? Después, dentro de producción, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, a ver, este costo de producción es un costo de materia prima, de mano de obra o de carga fabril, ¿sí? Esa es la clasificación dentro de producción. ¿Es fijo o es variable? ¿Sí? Faltó una que era directo o indirecto, ¿sí? Bueno, ese tipo de... así tienen que ustedes por ahí posicionarse o analizar la clasificación de los costos. Primero, ¿quién los genera? ¿Comercialización, producción o administración? Los de producción, ¿a qué elemento corresponden? ¿Son variables o fijos? Los de comercialización, voy a decir si son variables o fijos, ¿sí? Pero no tengo otra clasificación, no hay elemento del costo, nada, pues son gastos del periodo. ¿Por qué producción no es un gasto del periodo? Porque nosotros, producción, estamos obteniendo esos famosos objetivos productivos. Esos objetivos productivos son los productos que yo tengo y esos costos de producción, si yo no los vendo, me van a quedar en el activo, entonces no van a ser costos del periodo. ¿Me explico? Como si son los de comercialización. Cuando yo vendo ese producto que yo tengo en mi activo, que lo terminé de producir, va a pasar, ¿sí?, a ser un costo del periodo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Por qué es tan importante esa distinción entre los gastos de comercialización y los de producción? Porque yo de los de producción, ahí los costos le voy a cargar al producto que van a ir a mi activo, a esperar a ser vendidos. ¿Sí? Perfecto, no sé si gracias. contesté la pregunta. Sí, se entendió. ¿Sí? Bien. Gracias. Esto es muy teórico, todos estos ejercicios, ¿eh? La práctica empieza la clase que viene. Con respecto, yo quiero que vean el de la panadería, ¿sí? Yo no puedo subirlos al campus, ahora le voy a decir a Adrián que los suba al campus, a la solución. Quiero que vean el de la panadería, que les quede claro todo el tema de factores productivos, porque, y el de la panadería es fundamental el tema de las relaciones técnicas también, ¿eh? Eso de las relaciones técnicas. Ah, ¿ya está subido? Buenísimo. Está buenísimo, entonces, ahí me están diciendo que ya está en el campus. El de la panadería, lo importante que tiene el de la panadería, más allá de la parte teórica de los factores, si son divisibles, si no son divisibles, cómo es de adquisición comprometida o no comprometida, de libre adquisición, y los de transferibilidad, lo importante de ese ejercicio son las relaciones técnicas, que ustedes sepan armar, ¿sí?, el componente físico de cada factor, ¿sí? Es súper importante. Así que bueno, cualquier cosa, ustedes vean el video, hagan el ejercicio y me preguntan la clase que viene, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
insisto, acá va a depender de ustedes, ¿sí? Lean el material, vean el video y hagan los ejercicios, ¿sí? Va a depender más de ustedes, ¿sí? No, vuelvan a hacer estos ejercicios. No es que vuelvan, porque la realidad es que ya nosotros estamos tratando de cubrir todo. Traten de vuelvan a hacer los ejercicios de clasificación, vean el video, lean la bibliografía. Después, hasta ahora eso. Y a partir de la semana que viene hacemos bien ejercicios prácticos. ¿Sí, chicos? Perfecto, profe, gracias. Bueno. Bueno, si quieren ya terminamos la clase, ¿sí? Yo tengo que entregar la compu. Sofi, ¿Adrián qué hizo? ¿La dejó grabando la clase? Sí, me parece que sí. A mí no me parece que esté. Perdón, ¿Me escuchás bien? estoy acá, ahí No te corto escucho yo. bien. Ya listo. Bien. Bueno, nos vemos, chicos, nos vemos el martes 17:15, 5:15. Bueno, adiós. Nos vemos. Chao, chao. Chao.